universal del apóstol San Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. He querido tomar este texto que hace alusión a la esperanza viva por la cual Cristo nos ha hecho renacer. Y de ahí vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de desprender el tema que nos compete tratar esta noche en el nombre de Jesús. Entonces, leamos lo primero, hermanos, quiero compartirlo. Terminada la lectura de estos dos versículos, primera de Pedro 1, 3, 4, oraremos y ahí entonces empezaremos de lleno con la ayuda de Dios. Dice de la siguiente manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Soberano y eterno Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad tan linda que nos das de reunirnos a través de esta plataforma virtual para estudiar tu palabra. Anhelamos, oh Dios, crecer en el conocimiento, añadirle a nuestra fe conocimiento. Queremos seguir madurando y creciendo en la fe, Señor, para estar siempre preparados para toda buena obra y así poder manifestar a las personas que nos rodean en nuestro diario caminar las verdades hermosas de tu santa palabra. Háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Bueno, mis hermanos, una esperanza viva a la cual Dios nos ha hecho renacer. Una esperanza gloriosa. Una esperanza que no solo se basa en las cosas que son hechas nuevas en el tiempo presente. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Cristo se cruza en nuestro camino para tratar con nosotros y descubramos su inmenso amor, lo hace sin que ustedes y yo lo merezcamos. No éramos dignos de perdón, de misericordia, de amor, pero aún así Cristo se aparece en nuestras vidas y nos hace renacer. Cambia nuestro estado pecaminoso, nuestra naturaleza de pecado, y la transforma por la obra poderosa del Espíritu Santo a través de la predicación de su palabra, que nos conduce al conocimiento de la obra del Calvario. Podemos obtener una nueva vida en Cristo, una nueva naturaleza. Por eso les decía que una esperanza que no solamente se basa en este momento presente y en el presente de muchas personas que hoy están aquí conectados, sino también que es una esperanza inamovible, que no puede marchitarse, que no puede ni destruirse, y que apunta adicionalmente ¿a qué? A lo eterno. Apunta a lo eterno. Una herencia que es incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible, reservada para nosotros en el cielo. ¿Y por qué tomo este texto como base? Si hoy vamos a hablar es acerca del arrebatamiento y la transformación de nuestros cuerpos apuntando a lo eterno. Porque es que la esperanza cristiana no radica únicamente en la inmortalidad del alma, o en otras palabras, en la vida eterna, sino que la esperanza cristiana también tiene que ver con la resurrección, la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, en virtud de esto, como tenemos esta esperanza viva, gloriosa,
grande, sublime, que apunta a lo eterno y que hace alusión también a una transformación, a una resurrección, a un arrebatamiento. Entonces, con base en esto, en este momento quiero darles el primer consejo. Como tenemos claro de que Dios nos ha hecho renacer a esta esperanza viva, gloriosa, quiero aconsejarles tomando las palabras del apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de Colosenses. En el capítulo número 3, del verso 1 al verso 4, dice las siguientes palabras. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad esa esperanza viva, no solo del tiempo presente, sino de las cosas que están por venir. Pon tu mirada en las cosas eternas, no en las de la tierra, porque hemos muerto. Hemos pasado de ese estado de muerte a vida abundante en Cristo. Y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, atentos, entonces vosotros seréis manifestados con Él en la gloria. Entonces, mis apreciados hermanos, de salida inmediatamente, de manera en este momento que apenas hemos desarrollado algo muy breve, es muy importante colocar nuestra mirada en las cosas eternas. Porque es un evento glorioso que Cristo ha preparado para que en el cumplimiento de los tiempos, ustedes y yo podamos disfrutar de esas herencias maravillosas. Y apuntando a estas realidades, entonces vamos a entrar a tratar de detallarlas en el tema objeto de estudio de esta noche, para que así podamos ilustrarnos y prepararnos para ese momento glorioso. Referente al arrebatamiento de la iglesia, podemos decir que el arrebatamiento es la aparición de Jesucristo en el aire para levantar a su iglesia. Este evento también es conocido, se le conoce de muchas maneras, entre las cuales podemos mencionar los siguientes: el levantamiento de la iglesia, el recogimiento de la iglesia, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, y algunos otros lo titulan como el traslado de la iglesia. Otros escritores y estudiosos lo llaman como la esperanza bienaventurada, nuestra reunión con Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el arrebatamiento, que es la venida, escúchelo bien, invisible de Cristo por su iglesia, donde Cristo viene a recoger a sus santos, Cristo recibirá a su iglesia en las nubes. ¿Y por qué ahorita digo que será la venida invisible? Porque es un escenario, el arrebatamiento es un escenario totalmente diferente a lo que la Biblia habla referente a la segunda venida de Cristo, cuando la Biblia dice todo ojo le verá. Son dos acontecimientos totalmente diferentes. Entonces, este hecho glorioso, espectacular, maravilloso, esta esperanza sublime, será un hecho inminente que sucederá, escúchelo bien, antes de la gran tribulación. Los creyentes que han muerto en Cristo
resucitarán. Y los creyentes vivientes seremos ¿qué? Traspuestos para recibir al Señor en las nubes. Esto lo podemos corroborar tomando las siguientes citas bíblicas. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Tesalonicenses, en su primera carta, en el capítulo número 4, del verso 13 al verso 17, dice las siguientes palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo parten de esta vida terrenal sin una esperanza gloriosa. Pero los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, los que hemos aceptado este mensaje transformador, esperanzador por la fe, tenemos una esperanza gloriosa. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es algo tan grande, tan sublime, que en esta noche, al escucharlo, al recordarlo o al aprenderlo y escucharlo por primera vez, debe llenarnos de un gozo sublime e inefable que nos impulsa a tener la gallardía para superar cualquier obstáculo, cualquier prueba, porque la Biblia dice que estas leves tribulaciones aquí en la tierra no se comparan con el eterno peso de gloria que está reservada para todos nosotros. El apóstol Pablo, en esta cita que acabamos de mencionar de Tesalonicenses 4, dice que el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, haciendo una clara referencia a la iglesia del Señor. Los muertos en Cristo es una muy clara referencia de que es su amada, la novia que está a punto a ser desposada. Y este acontecimiento, hermanos, escúchelo bien, se dará antes de lo que ahorita decíamos, de que comience la gran tribulación. Pero también para irlos direccionando a los que ustedes van a ir a estudiar en estos días que son tan importantes, no se lo pierdan. Porque este acontecimiento del que estamos hablando en esta noche se dará antes de lo que se conoce como la semana 70 de la profecía de Daniel. Y en ese tiempo, no me voy a meter en ese tema, es cuando Dios volverá a tratar con su amado pueblo Israel.
con la resurrección de los muertos en Cristo, hermanos, también se da lo que en esta noche estamos estudiando acerca del arrebatamiento de la iglesia, el rapto, palabra que también significa tomar aparte, llevarse, el cual todos estamos esperando mientras estamos vivos. Si el apóstol Pablo tenía esa confianza, ¿por qué nosotros no tenerla hoy en día? Si somos conscientes de los acontecimientos que van pasando alrededor del mundo y nos hacen ver y nos hacen entender que el que ha de venir vendrá y no tardará. Adicionalmente, mis hermanos, qué bueno que nosotros en esta noche podamos aprender o recordar que no hay que confundir la resurrección con el traslado, ya que los que somos arrebatados, somos trasladados, somos tomados aparte, ya que no veremos muerte porque el Señor Jesucristo aparecerá antes de que la muerte llegue a nuestras vidas. Y de esto tenemos unos ejemplos muy lindos y contundentes en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos presenta y nos habla acerca de dos hombres, Enoc y Elías. Son un gran ejemplo y son ese tipo de traslado, ese tipo de arrebatamiento y transformación a la vez, porque van ahí ligados el uno con el otro de manera inmediata, ya que ellos jamás murieron, fueron trasladados, fueron llevados de esta tierra estando vivos por nuestro Dios. Y eso es lo que la iglesia está esperando en estos momentos. Porque adicionalmente, como lo acabamos de referenciar en la epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, el apóstol Pablo también habló sobre este mismo tema, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios. En la primera epístola universal del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 15, versos 51 al 54, nos encontramos con las siguientes palabras. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. Esa esperanza yo ahorita decía la tenía el apóstol Pablo. Debemos tenerlas nosotros y mucho más en este tiempo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, escuche, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tal vez al escuchar estas palabras tan hermosas, que habla acerca de la resurrección, del arrebatamiento y aún de la transformación de nuestros cuerpos, alguien podría estarse preguntando entonces,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos se levantarán? ¿Cómo así que seremos transformados? Pregunta muy valedera y pregunta que también se hizo el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los Corintios. Para darnos cuenta de esta verdad, entonces tendríamos que retroceder un poco en el texto que acabamos de leer. Y tendríamos que llegar al versículo número 35 del capítulo número 15 de Primera de Corintios. Y de ahí en adelante, al verso 44, leemos las siguientes palabras. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y el apóstol responde y dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y de ahí en adelante, vea lo que dice. Así también la resurrección de los muertos. Así también la transformación que acontecerá cuando los muertos en Cristo resuciten y la iglesia sea tomada, sea arrebatada, sea trasladada, se siembra en corrupción, y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitaremos en gloria. Se siembra en debilidad, resucitaremos en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitaremos en cuerpo espiritual. Y aquí nos encontramos, hermanos, que Pablo dice, en principio podríamos enfocarlo de que es un cuerpo espiritual. Lo que aparentemente significa es que satisface las necesidades del espíritu. Y adicionalmente, este cuerpo espiritual tendrá cualidades de incorrupción, de gloria y de poder. Pero también es necesario hacer alusión, mis queridos hermanos, que este cuerpo del cual el apóstol está hablando aquí, este nuevo cuerpo espiritual de incorrupción, de gloria, de poder, mirando las Sagradas Escrituras nos hace entender de que este cuerpo será similar al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo después de su resurrección. El apóstol Pablo, hablando a los filipenses en el capítulo número 3, verso 20 y 21, dice lo siguiente: nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también estamos esperando al Salvador,
¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y escuche atentamente. Y si es posible, mírelo ahí en sus sagradas escrituras, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra con un propósito, con un fin glorioso, que es la esperanza viva que tiene el cristiano, y por eso Dios nos ha hecho renacer a esa esperanza, de esa herencia incorruptible, inmarcesible, gloriosa. El Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la gloria nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria de Él, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando miramos ese verbo transformar, qué bueno poder entrar a tratar de descubrir el verbo empleado ahí en la palabra griega y tratar de llegar a descubrir el significado etimológico. ¿A qué apunta? ¿De dónde proviene? ¿Qué es lo que quiere decir? Y si hacemos esa tarea, nos vamos a encontrar con unos puntos muy interesantes. Según el diccionario, el término transformar significa modificar o alterar algo, cambiar de forma, pero seguir manteniendo su identidad. En otras palabras, el cuerpo seguirá siendo un cuerpo, pero lo que se modifica es la gloria de ese cuerpo. Adicionalmente, transformar proviene del latín metamorfosis. Y este término normalmente es empleado cuando una oruga pasa de un estado a otro. La oruga termina convirtiéndose, cambia de un estado y termina convirtiéndose, ¿qué? En una mariposa. Y escuche esto atentamente. El término meta de esa palabra que les acabé de mencionar, metamorfosis, significa más allá. Así que la transformación en el momento de la resurrección está más allá de cualquier pensamiento humano, más allá de las capacidades y limitaciones que nuestro cuerpo posee en el presente. Solo la gloria y el poder de Dios modificará esas limitaciones. ¡Aleluya! Solo a través del poder glorioso de nuestro Señor transformará todas esas limitaciones que nos conducen en la humanidad a la muerte y que nos mantienen en un cuerpo de corrupción, un cuerpo mortal. Lo transformará un cuerpo vestido de inmortalidad semejante al cuerpo de la gloria de Él. Así será la transformación. Así acontecerá en la resurrección de los muertos. Así acontecerá en el arrebatamiento. El cuerpo físico se levantará de entre los muertos. El cuerpo físico será transformado. Si estamos en vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y la gloria de Dios hará las modificaciones necesarias para adaptarlo. ¿A qué? A la eternidad.
¿por qué no le da una alabanza al Señor ahí donde usted se encuentra? Esto debe ser un motivo de regocijo, de exaltación. Por eso el apóstol Pedro en el texto que nosotros tomamos al iniciar, dice: bendito sea el Dios y Padre. Es que Él es digno de gloria, digno de honra, digno de alabanza, que además de haber entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario para limpiarnos y redimirnos de todos nuestros pecados, ha preparado una vida para nosotros en la eternidad, con esta serie de acontecimientos grandiosos y maravillosos. De un cuerpo terrenal pasaremos a ser transformados a un cuerpo glorificado semejante al de Jesucristo resucitado. Y aquí qué bueno que nos podamos detener unos minuticos, porque en el caso de Jesús, cuando hacemos alusión al cuerpo resucitado, y aunque hasta el momento estamos viendo que será un cuerpo espiritual, pero es muy importante hacer la siguiente la salvedad que hemos hecho hasta el momento, que seremos semejantes al cuerpo de la gloria de Jesús. Nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo resucitado de Jesús. Y es que cuando Jesús resucitó, podía ser tocado, podía caminar, podía comer, podía verse y oírse por todos los que Él quiso que lo vieran. Él podía presentarse delante de todos los discípulos y ser reconocidos por ellos. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 29, verso 39 y 40, leemos lo siguiente. Jesús le dijo a los discípulos: mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pero también es cierto, hermanos, que su cuerpo era diferente. Ya no era el mismo de antes, porque Él lo demuestra cuando miramos algunos apartes en los evangelios o aún en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos damos cuenta que Jesús podía entrar en una habitación con todas las puertas y ventanas cerradas. Y en el libro de Hechos, más exactamente en el capítulo número 1, lo vemos cómo puede ascender al cielo, como Él lo hizo. Es decir, mis queridos hermanos en Cristo, aleluya, de que aunque Pablo nos hace ver de que es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que también tiene estas mismas características del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesús. Qué bueno que nosotros podamos entender de que si usted y yo, como lo dice el apóstol Pablo a los romanos, hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué? De su resurrección. Por eso la importancia, mis queridos y amados hermanos, de identificarnos con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección,
para que así como nuestro Cristo resucitó, también nosotros podamos ser partícipes, aleluya, de ese evento que está por acontecer en cualquier momento. Esa es nuestra gran esperanza. Esa es la esperanza gloriosa reservada para nosotros en los cielos. Será algo extraordinario. Será algo maravilloso. Este cuerpo, aleluya, trate de idear, imaginarse ese evento grandioso. Se vestirá de inmortalidad. Será un cuerpo glorioso semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor. Mis amados hermanos, quisiera en esta noche adicionalmente resaltar el llamado que hace el apóstol Pablo en la parte final que él tiene tanto en Filipenses como en los Corintios, cuando aborda este tema. Si leemos en Primera de Corintios 15:58, después de que nos dice que nuestros cuerpos se vestirán de inmortalidad, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán, todos esos eventos gloriosos. Después de decir esas palabras en el verso 58, entonces nos encontramos con las palabras finales del apóstol al abordar este tema, que son las siguientes, y nos dicen: así que, teniendo en cuenta todo eso, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre firmes. No podemos dar marcha atrás. No podemos desubicarnos. No podemos quitar nuestra mirada de Jesús. No podemos quitar nuestra mirada del galardón. Qué pena, hay alguien que tiene el micrófono activado. Hermanos míos, debemos estar firmes y constantes. Y ahora, más que nunca, no podemos descuidarnos. Debemos mantenernos constantes, caminando con Dios, guardando nuestra integridad. Debemos mantenernos creciendo en el conocimiento glorioso de su palabra, alimentarnos y de conocer las verdades, aleluya, a las verdades que apuntan a la eternidad y que están por suceder. Pero si nos trasladamos a Filipenses, nos vamos a encontrar con el mismo consejo. Después del apóstol Pablo anunciar que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que está en los cielos, donde esperamos al Salvador, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. En el verso siguiente, es decir, verso 1 del capítulo 4 de Filipenses, nuevamente nos dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes en el Señor. No es para dudar y poner nuestra mirada en las cosas terrenales, como ahorita decíamos al inicio. Debemos mantener nuestra mirada en las cosas celestiales, anhelando profundamente el cumplimiento de su palabra para que en nosotros acontezca la transformación gloriosa de nuestros cuerpos para poder estar con Cristo por la eternidad.
debemos mantenernos en Dios. Debemos procurar buscarle continuamente, que Él se mantenga viviendo en nuestro ser. ¿Por qué eso es necesario y fundamental? El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de los romanos, en el capítulo número 8, verso 11, dijo las siguientes palabras: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, mora en mí, el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, escuche, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Razón entonces tiene el consejo que da el apóstol Pablo de que nos mantengamos firmes y constantes, caminando con Dios todos los días de nuestra vida. Que al conocer estas verdades y atesorar muchas otras que encontramos en las Sagradas Escrituras, nos sirvan de aliento, de consuelo, de fortaleza, para que ese gozo, aleluya, que apunta a las verdades eternas de Dios, nos mantengan ahí firmes en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la cuarentena, de la pandemia, de lo que sea, porque de algo sí debemos estar completamente seguros, mis amados hermanos, que ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni ningún virus, ni ninguna pandemia nos podrá separar del amor de Dios, nos podrá arrebatar las promesas eternas de nuestro Salvador. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, para ir finalizando esta noche, nos dice en el mismo libro de Romanos, en el capítulo número 13, verso 11, las siguientes palabras: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Si Dios ha permitido todo esto para nosotros como iglesia, también tiene un propósito. Y hay que aprovechar estos tiempos, estos días de reflexión, de recogimiento, aislamiento, para poder meditar en estas verdades tan hermosas, tan lindas, tan gloriosas. Poder solucionar lo que tengamos que solucionar en nuestro caminar con Dios, porque todavía tenemos la oportunidad maravillosa de que esta palabra siga llegando a nuestra vida como bálsamo, que siga llegando a nuestra vida para limpiarnos, renovarnos y pulirnos en el conocimiento profundo, sólido de las verdades de Jesús. Ya es hora de levantarnos del sueño. Y escucha, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Está más cerca de nosotros, y el apóstol Pablo, hace un poco menos de 2000 años, escribió, aleluya, que estaba esperando la transformación gloriosa del cuerpo de su humillación para que fuese semejante al cuerpo glorioso de Jesús. ¿Cuánto más ahora nosotros, aleluya, debemos estar conscientes de que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos? La noche está avanzada.
y se acerca el día. Las semanas se han cumplido. Nos hemos acercado a esa semana 70. Y antes de que comience esa semana, Cristo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Vendrá, aleluya, a buscar a su amada iglesia. Por esa razón, mis hermanos, como dice el verso 12, la parte final del capítulo 13 de Romanos que estamos viendo, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, para que cuando ese día acontezca, tú y yo podamos entrar en ese evento tan glorioso, tan maravilloso que acabamos de narrar, como lo es el arrebatamiento y la transformación de nuestros cuerpos. Dios les bendiga. Tengamos una palabra de oración y que nuestro hermano pastor Reimer nos dirija. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Wow, tremenda palabra, hermanos. Dios es demasiado bueno. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros, porque nos alcanzaste con esta gran verdad. Gracias, Señor, porque nos hiciste libres del pecado, de la ignorancia, de la religiosidad, de las huecas filosofías de este mundo, y nos has revelado las inescrutables riquezas de tu glorioso evangelio. Gracias por entregarnos estos grandes misterios que ahora han sido revelados a los santos y que estaban ocultos desde el principio, pero a ti te ha placido entregarlos. Gracias, Maestro. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en ti. Nos has edificado en esta noche y nos seguirás edificando toda la semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.